prevenir estas enfermedades, porque el hecho de que estemos en la pandemia de COVID-19 no quiere decir que estas dos enfermedades, ahora que inició la lluvia acá en el departamento, no pueda haber un brote. Así que no quiero quitarle más tiempo, le doy la bienvenida a Luz Estela Vitrago y pues tienes la palabra. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctor René, muy amable. Y creo que, bueno, es muy buena la oportunidad que pues, me da para participar en esta actividad, en esta pausa, porque pues no debemos olvidarnos que hay otras enfermedades también que nos pueden estar aquejando, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en una zona tropical donde las enfermedades transmitidas por vectores, pues que no tienen pausa, ellas iban a continuar su actividad constantemente. Por eso, pues agradeciendo de antemano la invitación, yo quiero invitarlos a todos como a hacer un recorrido por cada una de nuestras viviendas, porque principalmente lo que nos aqueja en las ciudades de clima cálido, pues es el dengue, además del Zika y el chikungunya, pero lo que más escuchamos es que se están presentando los casos de dengue. Si recordamos un poco, el año pasado tuvimos un brote bastante importante con muertos, por lo menos en el departamento del Meta, el 16, se presentó el 16% de letalidad. Eso quiere decir que estuvo bastante complicada la situación de dengue, tuvimos más de 17,000 casos. Este año pues ya llevamos en el departamento del Meta 1.594 casos reportados de dengue. Entonces hay otras enfermedades que también hay que pararles bolas, y más si estamos ahorita en este confinamiento, que la gente, yo les escucho que están muy aburridos, que no saben qué hacer, que en la casa solo viendo televisión o solo haciendo juegos, ¿no? Hay otras cosas que hacer y sobre todo la parte de prevención. Si estamos en casa, entonces empecemos a hacer como un recorrido en nuestra propia casa para revisar qué posibles criaderos podemos encontrar del mosquito que nos transmite el dengue, porque es muy importante. Y bueno, yo hice una presentación que si podemos empezar a pasarla, vamos viendo que el doctor René nos presentaba y decía, bueno, a Estela, que es entomóloga, pero ¿qué es eso de entomología? La gente se preguntará, bueno, ¿qué hablamos de entomología? ¿Qué es eso? Hay, pues la entomología, sobre todo la entomología médica, pues es aquella ciencia que se dedica a estudiar los insectos y sobre todo esos insectos que transmiten enfermedades, como están viendo ustedes en las gráficas. Entonces hay varios insectos, como vemos en la gráfica, el animalito grande, que son los famosos conocidos pitos, en otras partes los llaman las chinches, y tenemos también los zancuditos, las luxomias. Todos estos son insectos que transmiten diferentes enfermedades, como el dengue, el pito que transmite la enfermedad de Chaga, los zancuditos, pues hay varias especies, varias familias, varias clases de mosquitos, de zancudos, que dependiendo de cada uno de ellos, pues transmite diferentes enfermedades, como los que transmiten el dengue, los que transmiten la malaria, los que transmiten la encefalitis equina venezolana o encefalitis equina del este o el Nilo. Todo esto son enfermedades transmitidas por esos insectos. Pero yo quiero hoy hacer mucho más énfasis, sin que las otras no sean importantes, pero mucho más énfasis en el dengue, porque es transmitida por un insecto que lo vivimos criando nosotros en las casas. Por eso es tan importante poder reconocerlo muy bien y empezar a trabajar en la prevención de ese insecto. Entonces, como ya les dije, a eso nos dedicamos los que estamos metidos en el cuento de la entomología, a estudiar todos estos insectos que pueden transmitir algunas enfermedades. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, teniendo en cuenta que esos insectos son tan importantes, por eso, y que ya en el mundo entero se ha estudiado muchísimo su comportamiento. Entonces podemos observar, por ejemplo, cuáles son los principales criaderos de ese mosquito transmisor del dengue. Entonces, si ya empezamos a reconocer cuáles son los criaderos de ese mosquito que tanto nos genera problemas y que nos genera muertes, incluso de pronto muchas más muertes que otras enfermedades, entonces podemos ya empezar a decir, bueno, ya sí sé que este insecto es peligroso,
que me transmite enfermedades, pues vamos a identificar dónde está y cómo puedo combatir esa enfermedad desde el control del mismo criadero. Por eso desde la Secretaría de Salud, desde el mismo ministerio, hoy en día el énfasis no está en eliminar el mosquito adulto solamente aplicando insecticidas, sino que ya tenemos que empezar a trabajar, a identificar dónde está el criadero y cómo lo podemos encontrar, eliminar. Por eso, en este confinamiento, pues que estamos en casa, empecemos a buscar esos criaderos. Y quiero que, como les mencionaba al principio, hacer un recorrido por cada una de sus casas. Pues no voy a alcanzar a ir a todas, pero bueno, desde aquí virtualmente podemos empezar a hacer ese recorrido. La siguiente, por favor. Entonces, por eso es necesario que identifiquemos dónde están ubicados. El criadero puede ser cualquier recipiente que acumule agua, porque el mosquito tiene dos ciclos. Un ciclo que se da en el agua y el otro ya cuando sale a volar. Si podemos observar muy fácilmente dónde se desarrolla, que es ese ciclo que se da en el agua, dónde está, hay que identificar muy bien este ciclo y por eso es tan importante esta diapositiva que ustedes están observando allí, que es la que nos muestra cómo se desarrolla ese mosquito. Entonces, la hembra es la que pica, chupa sangre porque necesita sacar esos nutrientes de que hay de la sangre para poder colocar unos huevos que posteriormente vayan a continuar con su especie. Entonces esa hembra coloca huevos después de que ha tomado el alimento, sacado los nutrientes, coloca huevos y esos huevitos pueden durar 2 o 3 días por allí pegaditos en los recipientes hechos por el hombre, todos los recipientes artificiales que podamos almacenar en nuestras viviendas y que se llenen de agua limpia, se convierten en un criadero para el mosquito. Entonces, en 2 o 3 días esos huevitos van a reventar y va a salir la larva en su primer estadio, su primer ciclo. Luego, posteriormente va a pasar por 3 ciclos más, o sea, hay 4 ciclos en la fase de larva. Eso tiene un tiempo, ese tiempo de evolución es muy corto, por eso es tan importante que revisemos este tiempo. Entonces, como ustedes ven en la diapositiva, de 2 a 3 días, de huevito se convierte a larva. Luego la larva pasa por entre 5 y 7 días, cumple ese ciclo de primero hasta cuarto estadio. Posteriormente se convierte en pupa, que es esa pomita que vemos allí verde. Por dentro ya se está formando el mosquito adulto. Una vez ya está formado el mosquito adulto, de 1 a 3 días, pues ya va a salir el mosquito a volar. Entonces, cuando identifico muy bien ese ciclo y si cuento los días en que se desarrolla, me puedo dar cuenta, cuando hay época de verano, el ciclo se acorta. Entonces, si yo cuento los días por los números más pequeños, 2 más 5, 7 y 1, 8, o sea, en 8 días ya puedo tener mosquitos. O sea, yo tengo un criadero de mosquitos en mi casa, rápidamente en 8 días voy a tener producción de mosquitos que me van a afectar. Si hay ya tiempo de mucha lluvia, el ciclo se alarga un poco, pero no muchos días tampoco. Entonces, si cuento acá 3 días en la fase de huevo, que pasa larvas, más 7 días son 10 días, y 13 días en la parte, y 3 días en la fase de pupa, entonces tengo ahí 13 días. O sea que en menos de 15 días estoy teniendo producción de mosquitos. Por eso es tan importante hacer un control cada uno en las viviendas, eliminando todos esos criaderos que acumulan agua, porque los criaderos los tenemos nosotros, los hemos construido nosotros mismos. O sea, el hombre le ha construido el criadero al mosquito. Y son todos esos recipientes artificiales, frascos, llantas, botellas. Ya vamos a ver un poco de todos esos recipientes que se pueden convertir en criaderos. Entonces, en ese tiempo tan corto, podemos tener mucha producción de mosquitos. Pero son recipientes que yo los puedo visualizar fácilmente y que puedo cortar ese ciclo si lavo, elimino, tapo, hago los controles necesarios en este tiempo. Entonces voy a evitar que de la fase de huevo pase a larva o que de la fase de larva pase a pupa y mucho más controlar para que no llegue a la fase adulta. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, en la fase adulta, cuando ya el mosquito está volando, va a ser muy difícil poder verlo fácilmente. Muchas veces me picó y no, ni cuenta me di, después es que siento que me empieza la piquiña en el sector que me picó. ¿Por qué? Porque es la hembra la que pica, porque ella necesita, como les decía, tomar sangre para nutrir los huevos, sacarle allí los nutrientes para sus huevitos. Entonces,
después de que me pica, ella, para poder hacer ese tránsito de sangre a su intestino, ella lo que hace es chupa sangre, pero después va a colocar saliva allí en el sitio que nos picó. Por eso el organismo hace una reacción en ese sitio donde nos picó, porque entra algo extraño en nuestro organismo. Entonces es ahí cuando empieza como el escozor, la piquiña, allí en el sitio que picó. Muchas veces no nos dimos ni cuenta que el mosquito nos estaba picando solamente porque ya empieza a hacer a la piquiña y nosotros a rascarnos. Entonces, cuando está en esa fase adulta es mucho más difícil controlar el mosquito. Ya ese mosquito puede vivir entre 30 a 45 días y si se infecta desde el primer día que pica a una persona que tenga dengue, pues el resto de sus días va a estar infectado. Ese mosquito, la hembra, que es la que coloca los huevos, los machos, como yo digo, como todos los machos, se la pasan de flor en flor tomando la savia allí de las plantas, los nutrientes de las plantas, pero no pica, la que pica es la hembra. Entonces ella, por necesidad de colocar los huevos, toma sangre. Y puede en el transcurso de su vida colocar hasta mucho más de 700 huevitos en todo el tiempo de vida, que ya vimos que es entre 30 a 45 días más o menos el tiempo de vida en la fase adulta. Verla, de pronto la vimos por ahí que pasó, pero capturarla, eliminarla, de pronto es mucho más difícil que llegarle al criadero, que sí lo podemos visualizar fácilmente. Entonces, por eso yo insisto tanto en que el control no lo vamos a hacer eliminando el adulto, sino eliminándolo en la fase de larva. Porque, entre otras cosas, pues como el enfoque casi siempre se dio, fue a eliminar el mosquito adulto con insecticidas, ya lo que hemos encontrado es que los mosquitos ya están siendo resistentes a los insecticidas. Entonces no podemos abusar como ocurrió con los antibióticos, que abusamos de los antibióticos, entonces ya muchos antibióticos no funcionan y hay que buscar unos que son mucho más fuertes. Igual está pasando con los mosquitos, ya el insecticida en muchas partes ya no está actuando igual para eliminar los mosquitos y entonces no podemos abusar de esos insecticidas. Los debemos utilizar solamente cuando tenemos brotes muy identificados y pues allí controlar esos mosquitos que estén infectados. Pero no estar aplicando insecticidas a cada ratico o que me voy a ir a dormir, entonces lleno mi habitación de insecticida, no, porque estamos contribuyendo con que se presente la resistencia y cuando realmente necesitemos eliminar esos mosquitos, pues no vamos a tener con qué, porque ya van a ser resistentes. Entonces, la fase de mejor control es la fase de criadero, cuando está en huevo, en larva o en pupa. Ahí ya ven ustedes la hembra llena de sangre, el mosquito, pues el macho, no lo van a ver así con ese abdomen rojito porque él no chupa sangre. Entonces la diferencia entre el macho y la hembra, bueno, el que quiera ver cuál es el macho, cuál es la hembra, fácilmente se va a notar, es porque las antenas son muy peludas en el macho y la hembra sí se cuida más y entonces es menos peludita. Siguiente, por favor. Un poco como para identificar mejor cuál es el mosquito transmisor del dengue. Esta es una foto de mosquitos que tomamos acá en el laboratorio donde yo trabajo. Ahí se ve fácilmente el machito más flaquito, más delgadito, con sus antenas mucho más peluditas, y la hembra, pues la hembra es mucho más grande, más fornidita, se cuida más, y sus patas zarabiadas, o sea, esas manchas negras y blancas en las patas, que es lo que nos identifica más fácilmente si son los mosquitos transmisores del dengue. Aparte de eso, ellos tienen un dibujito en el tórax que pues aquí en la foto de pronto no se aprecia mucho, pero que los que trabajamos en entomología pues nos permite visualizar mucho mejor esa parte para la identificación taxonómica, poder determinar si es un Aedes aegypti, si es otro tipo de mosquito. Esta hembra es la transmisora del dengue, del Zika y del chikungunya. Vamos a hablar un poco entonces de las medidas de prevención. Esta hembrita, ella no tiene un rango de vuelo muy largo, pues si tiene la comida, tiene la dormida en la casa, pues ¿para qué se va? Yo la llamo el hijo bombril.
si tiene uno la comida, la dormida en la casa, pues no se va de la casa, porque si lo quieren ahí en la casa, pues para qué se va a ir, ¿cierto? Entonces igual le pasa a este mosquito. Le ponemos criadero, le tenemos todos los recipientes llenos de agua destapados para que ella vaya a colocar huevos, y aparte de eso, le dejamos por ahí la pierna destapada, el brazo al aire libre para que ella pueda picar, entonces tiene toda la facilidad, no se va a ir de la casa. En sí ya es del rango de vuelo corto, no más de 100 metros, pero si tengo la comida aquí muy cerquita, pues no me voy a ir de la casa o de la casa vecina. Pero casi siempre, si hay muchos mosquitos en mi casa, es porque tengo el criadero en la casa. Casi siempre cuando uno hace las visitas, entonces la gente le echa la culpa al vecino o al caño que está detrás de la casa, siempre echa la culpa, no, que es por el caño, no. Ese mosquito no se reproduce en los caños, ese mosquito se reproduce en las viviendas o en los recipientes que de pronto sí arrojemos en los caños, porque ese es otro factor que tenemos que aprender a cuidar nuestros recursos y no contaminarlos. Entonces, si botamos llantas, frascos, todas esas cosas a la orilla de los caños, pues ahí sí podemos ir armando criaderos de esos mosquitos, pero generalmente se lo estamos criando es en la casa. Entonces, el control lo tenemos que hacer es en la casa de cada uno. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar más de todos los criaderos que podemos encontrar y cómo empezar a trabajar para eliminarlos. Entonces, vamos a hablar de las medidas de prevención, porque a eso nos tenemos que enfocar, así como estamos ahorita en acuartelamiento allí en cuarentena, porque queremos prevenir que nos vaya a dar coronavirus, pues igualmente en las casas tenemos que empezar a buscar dónde están los criaderos para prevenir también los de dengue. El dengue nos puede dar 4 veces en la vida. Hay 4 serotipos, o sea, nos puede dar serotipo 1, el 2, el 3 y el serotipo 4 de dengue. Por eso es tan importante controlar los criaderos, porque si me da el serotipo 1, de pronto ya el serotipo 2, serotipo 3 que me llegue a dar puede ser mucho más grave, y es cuando ustedes escuchan que la persona le dio dengue ya con manifestaciones graves, o que ya está presentando hemorragias e incluso que fallecen por el dengue. Entonces, vamos a identificar las siguientes diapositivas, vamos a irlas pasando para mirar cuáles son los potenciales criaderos. Mucha gente dice, es que yo tengo que recoger agua porque no llega muy seguido. Bueno, conocemos los problemas de acueducto que hay en muchos lugares, pero pues si hay que almacenar el agua, ese tipo de agua que en estos recipientes que estamos viendo en la diapositiva, hay que tenerlos, pero tenerlos tapados. Si ustedes ven en la gráfica a mano derecha, hay una malla sencilla, una tapita que le podemos colocar y vamos a evitar que allí se nos reproduzcan los mosquitos. Si tenemos que almacenar agua, porque si no tenemos que almacenar agua, como en muchos sitios que el servicio de acueducto es muy bueno, es permanente, pues no es necesario tener cualquier cantidad de recipientes con agua. En donde sea necesario almacenar, porque no llega todo el tiempo y de pronto se requiere tener algo de agua, tenerla, pero muy bien tapada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces podemos observar, por ejemplo, en las casas cuando estamos haciendo las visitas, encontramos que en la matera le echamos agüita a la mata, pero no nos acordamos que escurre y en ese plato que queda ahí debajo, que queda lleno de agua, durante semanas, meses y años, ahí podemos tener el criadero del mosquito, y esa matica puede estar en el comedor, en la sala, muchas veces en las habitaciones, en el patio o en el garaje, y no le estamos parando bolas a que allí tenemos un criadero de mosquitos. Cuando hacemos visitas, o el personal que está encargado de hacer las visitas y el control en las viviendas, los funcionarios del programa de enfermedades transmitidas por vectores en cada departamento, visitan y encuentran que la gente le gusta guardar ese tipo de la cabeza de la piña dentro de agua y la deja allí y se le olvida que esa agüita se convierte en un criadero para el mosquito. Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, no sé para qué lo guardan, para que es algún agüero, porque no creo que ahí se le vayan a reproducir las piñas. Sí le sale raíz, pero después la tenemos que pasar a sembrarla en tierra. Entonces lo mejor es siempre las plantas no tenerlas en agua, sino en tierra,
para evitar tener un criadero en el comedor de la casa. Imagínense que estas son fotos de lo que hemos encontrado cuando se hacen las visitas a las viviendas para hacer el control. Siguiente, por favor. Entonces, evitar ese tipo de criadero. En la siguiente diapositiva podemos ver que cuando vamos a esas visitas, encontramos que tienen un baño con la cisterna que ya no sirve, se dañó, entonces ese baño está ya en desuso, pero se nos olvida que allá en esa cisterna tiene agua y ahí esa agua es limpia, ese es un criadero. Entonces hay que revisar en esos baños abandonados o dañados, mirar que no esté o colocarle la tapa para que no entre ahí el mosquito a colocar los huevos. Igual en la taza allá abajo también se convierte en un criadero cuando no está en uso. Las duchas, imagínense que hemos encontrado allí en la perfilería donde está la puerta de la ducha, como siempre se llena de agua después de que nos bañamos, pues todos los días ahí le cae agua, todos los días ahí esto se convierte en un criadero permanente. La gente no se imagina que ahí puede haber criadero de mosquitos y hemos evidenciado en ese sitio, ahí donde está la puerta de la ducha, que todos los días la estamos alimentando con agua, pues que ese es un criadero y decimos, pero ¿por qué hay tanto zancudo? Pues porque ahí tenemos la cría de mosquitos. Siguiente, por favor. Entonces, mire que en el espacios más íntimos, pero que tengan agua limpia, se convierten en un criadero para este mosquito que es tan peligroso. En la siguiente diapositiva, entonces, podemos observar que estas botellas, que a veces tenemos cantidades en los patios de las casas, sobre todo las casas que son mucho más grandes y que el patio permite almacenar cualquier cantidad de recipientes por allá, se nos olvida y los dejamos y cae agua, cae sol y nos olvidamos de este tipo de recipientes. Pues si hay que guardar botellas, deben estar en boca abajo para que no se llenen de agua, para evitar que se convierta en un criadero. Miren esa tapita está tapada la caneca, no tiene agua la caneca, pero en la tapa sí le cayó agua y esa tapa se convierte en un criadero. Ahí en ese poquitico de agua es un criadero para el mosquito transmisor del dengue. Una simple tapa de gaseosa que botemos y se llene de agua es un criadero. Siguiente, por favor. Es un criadero para ese mosquito. Por eso es tan importante que en esta cuarentena hagamos un recorrido por nuestra vivienda, empecemos a buscar qué recipientes podemos tener en nuestra casa. Imagínense que el bebedero del gato, el bebedero del perro, si no le estamos haciendo aseo continuo, pero si mantenemos echándole agua, pues ahí vamos a tener también la cría del mosquito. O el bebedero de las gallinas, los comederos de las gallinas, de las aves, en esas casas grandes que tienen sus buenos patios y pueden tener allí la cría de estos animales. Pero también hay que revisar que no tengamos allí un potencial criadero de este mosquito. Siguiente, por favor. Otro criadero que se ha visto mucho y sobre todo en el Valle del Cauca lo han identificado bastante son los sumideros de agua lluvia. Acá, por lo menos donde yo estoy, en Villavicencio, ya está de moda los sumideros, antes no los veíamos muy frecuentes, pero entonces en todas esas calles que hay esos sumideros hay que también estar muy atentos porque pues son aguas lluvias, son aguas limpias que pueden convertirse en un potencial criadero de ese mosquito. Entonces es importante estar revisando esa fuente de agua, echarle agua hirviendo, estar pendiente de que no se esté almacenando el agua allí. Todas estas llantas, recipientes, las canales de las viviendas, como pueden observarlo, si no las estamos limpiando se van a convertir en criaderos. Entonces es necesario que revisemos ahora que estamos en la casa, miremos la canal, si está llena de tierra, de hojas, allí se empoza el agua y se convierte en un criadero. Entonces, aprovechar el tiempo para no aburrirnos y limpiarlas muy bien y eliminar esos potenciales criaderos. El siguiente, por favor. Podemos ver una imagen donde hay almacenamiento de llantas. Con una sola que tengamos, o si tenemos montones, pues más criaderos vamos a tener. Entonces, ¿por qué dejar esas llantas en la calle? Hay que desecharla adecuadamente. Y todos esos recipientes plásticos que tenemos que trabajar a dejar de usar todo este poco de recipientes plásticos que, aparte que afectan el medio ambiente, pues se convierten en potenciales criaderos si no los eliminamos adecuadamente.
Entonces, hacer un muy buen reciclaje, que no se llenen de agua, para que no tengamos un criadero, por ejemplo, en los colegios. En los colegios es muy común que los niños lleven o compren sus refrescos en estos frascos que de pronto se pueden reutilizar y no botarlos para que no se conviertan en criaderos dentro de los colegios. Entonces, los niños también es muy importante que cuando regresen a clase ayuden a identificar dentro de sus colegios qué potenciales criaderos pueden tener. Acuérdense, todo recipiente que acumule agua limpia. El siguiente, por favor. Para la prevención del dengue, pues este es un trabajo que tiene que ser con participación de la comunidad. Este no es un trabajo que lo tenga que hacer el alcalde, el secretario de salud. Ellos tienen que liderar campañas de prevención, pero el trabajo de eliminación de criaderos lo tenemos que hacer todos desde nuestra casa. Si el criadero lo tengo yo en mi vivienda, entonces pues soy yo la que tengo que acabar con ese criadero. Y así voy a evitar enfermarme, porque finalmente quien se complica, quien se puede morir, puede ser nuestro hijo, algún familiar pues uno mismo, ¿no? Puede complicarse y fallecer por dengue. Entonces es muy importante que hagamos un recorrido, vámonos de visita por nuestra propia casa y empecemos a evaluar cada uno de estos sitios, dónde es que está almacenándose el agua y pueda durar más de una semana esa agua ahí quieta, y vamos a buscarle solución a eso. ¿Qué soluciones podemos darle? Bueno, vamos, si no sirve para nada ese recipiente, al pasarlo a la basura en reciclaje o eliminarlo totalmente, o tanques lavaderos, pues hay que lavarlos mínimo una vez por semana, porque recuerde que en una semana ya tenemos producción de mosquitos. Entonces, todos esos tanques lavaderos o tanques de almacenamiento de agua, pues lo que tenemos que hacer es hacerles lavado, limpieza, un muy buen lavado, cepillándolo, porque recuerde que el mosquito pone los huevos allí. Ellos lo que hacen es que los pegan en las paredes de ese recipiente que tiene paredes duras. Entonces pegan los huevos allí, no los botan, no los echan así, pasan volando y los botan allí, no, ellos pegan esos huevitos en la pared. Entonces, por eso cuando vamos a lavar ese recipiente hay que cepillar muy bien con un cepillo de cerdas duras, cosa que despegue esos huevos y los elimine. Porque entre otras cosas les cuento que este mosquito, esos huevos pueden quedar allí pegados y durar pegados hasta por un año. Cuando vuelve y los moja con desecha agüita, pues obviamente ellos van a eclosionar y va a cumplirse su ciclo eh, como si no hubiese pasado el tiempo, porque tienen un periodo de desecación que puede durar un año. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el control, el lavado de esos recipientes, que una caneca no es solamente voltearla y botarle el agua, no, hay que voltearla, hay que lavarla muy bien para eliminar los huevos, porque si yo después vuelvo y la activo y le echo agua sin haberle cepillado y eliminado los huevos, pues voy a tener producción de mosquitos muy pronto. Entonces es importante tener estas medidas de prevención. Entonces al dengue lo tenemos que trabajar entre todos, prevenir entre todos el dengue. Y lo hacemos siendo muy juiciosos en esta cuarentena, siendo muy juiciosos, revisando cada uno de los rincones de nuestra casa. Recuerde que desde la entrada, si yo tengo un jardín en mi casa adornado con mollas de barro, pero no hay un huequito donde salga el agua, pues en esa molla de barro ya voy a tener un criadero de mosquitos. Entonces, desde la entrada de mi casa hasta el fondo de la casa, puedo tener potenciales criaderos. Entonces, la invitación en esta oportunidad es que se vayan de visita por su propia casa, con la idea de eliminar todos los criaderos que puedan tener allí. Los que no se pueden eliminar, entonces que los puedan lavar muy bien, que los puedan tapar, que los puedan controlar, porque entre todos tenemos que trabajarle a la prevención del dengue. No puede ser que salgamos de la cuarentena libres del COVID, pero listos para un dengue. No, tenemos que trabajarle también a la prevención del dengue, y esto es una tarea que tiene que ser sostenible en el tiempo, porque como los que vivimos en zona tropical son los que padecemos de este problema, los que están en clima frío pues no tienen ese problema, excepto que cuando los que están en clima frío se desplazan a clima cálido,
Lo que nos ha ocurrido mucho acá en los llanos es que la gente de Bogotá vino, compró casas, pero solo vienen para pasar sus días de verano, de descanso, y se van y dejan el criadero allí, dejan el criadero con agua y vuelven por ahí a los 20 días, al mes o cuando haya vacaciones. Entonces queda el problema para cuando ellos vengan, van a tener mosquitos que los van a poder infectar con dengue y aparte de eso generándole problemas a sus vecinos porque van a tener producción de mosquitos todo el tiempo. Entonces esa es la invitación a recorrer nuestra casa en esta cuarentena. Bueno, Luz Estela, muchas gracias. Excelente información. Creo que muy útil y sobre todo explicada de una manera tan sencilla lo que da la experiencia, ¿no? Así que vale la pena que abramos el chat para recibir preguntas, porque me imagino que este tema siempre despierta muchas inquietudes en la comunidad acerca de cómo controlar y en qué otros sitios se puede encontrar el zancudo. Por ejemplo, me asalta la duda si los tanques aéreos que hay en muchas casas a veces no tienen la tapa o la tapa está rota y ahí podría ser también un eventual criadero de zancudos. Claro que se puede convertir en un criadero de zancudos, pero muchos tanques cuando están tan expuestos a la luz, este mosquito es más bien fotofóbico, o sea, sus larvitas le huyen a la luz, entonces ellos buscan sitios que sean sombreados. Es decir, el tanque está pues en la parte de arriba, pero tiene algo de sombra, un árbol, o está bajo techo, pero sin la tapa, sí es un criadero del mosquito transmisor del dengue. Si está expuesto totalmente al sol, puede ser criadero de otro tipo de mosquitos, no el que transmite el dengue, pero sí de otro tipo de mosquitos que igual también pican, chupan sangre y de pronto no le estamos poniendo mucho cuidado a eso también. Ah, bueno, gracias. Por Facebook nos hacen una pregunta Jackie Bir, Birchenal Capera, nos pregunta que si los huevitos del zancudo son visibles a simple vista o solo al microscopio. Bueno, hay que afinar el ojo. Yo sé que no es fácil verlos fácilmente, pues yo aquí los veo en el estereoscopio y ya uno con los años difícilmente los va a visualizar, pero los niños sí podrían ver los huevitos, son muy pequeñitos, pero sí los podríamos ver. Sin embargo, pues hay que utilizar de pronto más un estereoscopio, no tanto un microscopio, un estereoscopio que para ver objetos mucho más grandes. Y lo que sí se ven son las larvas, ¿no? Los gusarapos o los, le llaman de diferente manera? Gusarapo, que es la larvita que se mueve en el Sí, agua. sí, las larvitas son mucho más fácil verlas, sobre todo cuando ya están en estadios tercero, cuarto, cuando ya está listo para pasar a pupa, porque cuando está recién que emergió del huevito, pues está muy pequeñita y de pronto no se alcanza a ver fácilmente. Y esas larvitas, pues algunos las llaman, sí, guasarapos, bueno, cuando ya está en fase de pupa que lo llaman Es. cabezones, le tienen diferentes apodos, diría yo, en algunas regiones. Bueno, pregunta Wilson Duarte por Facebook también. Buenas tardes, doctora Luz Estela. Desde el punto de vista de la investigación operativa, ¿qué elementos ha encontrado para resolver algunos de los problemas que hacen persistente la vulnerabilidad de enfermar y padecer formas graves de dengue y contribuyan a un buen desempeño del control de la enfermedad? Pues básicamente lo que ocurre o lo que hemos hecho con las investigaciones es que nos hemos dado cuenta la necesidad de que la gente realmente participe en el control de los criaderos. Porque cuando visitamos casas haciendo diferentes tipos de investigación, podemos observar que la gente sabe que ahí se reproducen los mosquitos, conoce que les transmiten el dengue, pero no toman la decisión de acabar con el criadero. Entonces hay cualquier cantidad de estudios que reflejan eso, el comportamiento frente a las aptitudes y al desarrollo de las actividades en el control, pues no son como coherentes. Si conozco, identifico, sé que está el criadero, bueno, por qué no lo controlo? Entonces sí, de pronto un trabajo como con la parte social, también es muy importante esos trabajos de investigación con la parte social, porque no actuamos si sabemos que tenemos el problema.
Ok. También pregunta él que si en la dependencia, en la Secretaría de Salud, se cuenta con recursos suficientes físicos y humanos para realizar la labor. Pues yo creo que ha habido cualquier cantidad de recursos que se han invertido desde el nivel nacional y en el nivel departamental y municipal para ese control. Pero yo creo que nunca van a ser suficientes para trabajar si no se hace un trabajo comunitario. O sea, si la gente no se empodera del tema, nunca va a ser sostenible el trabajo que hacemos desde las diferentes secretarías, porque no es fácil. Necesitaríamos cualquier cantidad de funcionarios yendo a visitar casa a casa a hacerle el trabajo que debe hacer la gente en cada vivienda. Entonces, los recursos de pronto no sean muchos, pero ha habido recursos, nunca van a ser suficientes, vamos a necesitar cada vez más recursos, pero si la gente le trabaja desde su vivienda el control de criaderos, pues de pronto los recursos podemos emplearlos en otras cosas. Yo creo que en ese sentido, este programa es un aporte valioso a la divulgación de los mecanismos para que la comunidad misma se apropie y se empodere de la responsabilidad de controlar los criaderos en sus casas. Carlos Julio pregunta que si todo zancudo transmite el dengue. Ya lo explicaste en la presentación, pero vale la pena aclararlo. Correcto, pues el mosquito transmisor del dengue, el principal que hemos identificado o que se ha identificado a nivel mundial, pues es el Aedes aegypti, pero también hay otro que se llama el Aedes albopictus, que antes pues no estaba en Colombia, ya lo tenemos casi que en todo Colombia, ya llegó casi a todo Colombia, entonces son ya dos de del mismo género, son Aedes, pero el uno es Aedes aegypti y el otro es Aedes fluviatilis, perdón, Aedes albopictus. Ese salvofictus ya lo tenemos también en el departamento del Meta. Entonces ya, si no hemos controlado el Aedes aegypti, ya nos llegó otro que también transmite esas enfermedades, entonces imagínense la problemática y si no controlamos sus criaderos, pues peor. Ok. Nos pregunta Reinaldo Bernaldez de Villavicencio, cuando se tiene servicio de agua continuo, ¿cuándo es recomendable lavar los tanques de los lavaderos? Sí, como les mencionaba, el ciclo del vector se da más o menos en 8 días. Entonces, por eso es tan importante que se haga el lavado mínimo una vez por semana. Eso es clave. Yo puedo lavar todos los sábados, hacer un buen lavado de los tanques, ya de pronto emprender una campaña que me voy a poner esa tarea todos los sábados, la misión va a ser el lavado del tanque. Con eso sí puedes llegar a la fase de larva hasta el tercer o cuarto estadio, pero nunca va a llegar a pupa y mucho menos a mosquito adulto. Esa es la clave, poder cortar ahí el ciclo evolutivo del mosquito y evitar que llegue a su fase adulta, que es cuando nos genera problemas. María Urreo, por el live de Facebook, plantea que si al agregarle una pastilla de clorox al agua del tanque, se controlan las larvas. Bueno, el cloro, como hay que recordar que se evapora, ¿no? Entonces, en principio yo puedo aplicar una pastilla y puede hacerme ayudarme en algún tipo de control, pero eso se evaporó y ya el otro día no tenemos nada. Ahora, nosotros hicimos un estudio acá en el laboratorio para ver qué cantidad, o sea, qué dosis necesitamos para realmente impactar, poder controlar, poder matar esas larvitas y evitar que lleguen a mosquitos. Y las dosis son muy altas para que cumplan esa función. Entonces, desde salud pública no podemos recomendar como control a estar aplicando dosis elevadas de cloro, porque pues uno puede afectarnos nuestro sistema, a otro puede, si lo utilizamos en tanques donde vamos a lavar la ropa, pues tanto cloro nos va a, de hecho el agua ya viene con cloro desde el acueducto, ¿cierto? Entonces vamos a aumentar la dosis de cloro, va a afectar la ropa, que eso ya lo vivimos acá en una campaña que en algún sitio hicieron con cloro, ya después venían a quejarse porque se les estaba dañando mucho su ropa. Entonces, puede ayudarnos, pero no es una estrategia de control, es mejor un buen cepillado, un buen lavado, más que estar aplicando esas pastillas. Mamima de Estados Unidos nos pregunta, ¿los tanques elevados cada cuánto se deberían lavar? Lo fundamental con los tanques elevados es poderlos tener muy bien tapados. Si yo tengo muy bien tapado un tanque, pues las recomendaciones no va a ser lavarlos cada semana, porque pues obviamente
es muy dispendioso y hasta peligroso si no tenemos todas las medidas de protección para subirnos a estos tanques. Entonces, pues la recomendación, por lo menos una vez a cada mes, diría yo, un lavado de tanque, cada 2 meses, un lavado de tanque elevado. Gracias. Sí, es más como una medida de higiene. Finalmente hay otra pregunta aquí de Elenita Garay en el Facebook Live y pregunta que si lo que más ayuda en el control de este problemita es el aseo en todo. ¿El aseo en qué, perdón? En todo, el aseo en general. Ah, bueno, como lo estamos viendo con el COVID que nos está enseñando que el mejor control es el lavado de manos y todo lo que tiene que ver con el aseo, pues con dengue pasa por el estilo. O sea, si yo mantengo todos esos recipientes que puedan acumular agua, los que no me sirven, eliminarlos, y los que me sirven, tenerlos muy bien tapados y lavarlos semanalmente, entonces sí aplica que el aseo es parte fundamental en la prevención de cualquier enfermedad. Ok. Bueno, no hay más preguntas y muy interesante, Luz Estela, inmensamente agradecidos en AIR Gestión y en nombre de todas las personas que nos siguen. Muchas gracias por esta excelente explicación. Ahí hay más piropos que han echado por los dos chats, agradeciéndote la excelente exposición, muy ilustrativa. Y hay una imagen que Alejandro nos quiere compartir para cerrar la sesión y también colocarnos la encuesta de satisfacción. Mañana Pero les voy a ir muchísimas gracias. anunciando mientras Alejandro nos sube la imagen. A ti muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí está Luz Estela, muchas gracias. Este es nuestro reconocimiento a tu tiempo, a tu esfuerzo y a ese conocimiento que has querido compartir con toda la comunidad. Para mañana les tenemos una invitación muy especial porque Química Farmacéutica nos va a hablar de los mitos y las realidades acerca del alcohol glicerinado o el gel antibacterial, que en estos días tanto tiene interés y tanto en la comunidad. Así que nos vemos mañana. Mientras tanto, quédense en casa, por favor, mientras no tengan urgencia de salir, permanezcan en casa. Bendiciones y una feliz tarde para todos. Gracias por acompañarnos hoy.